Hola, tengo 58 años y vivo en Guadalajara. Durante 35 años creí que mi matrimonio era sólido, que mi familia era mi refugio, hasta que una noche me levanté por agua y escuché a mi propio marido al teléfono diciendo, quiero deshacerme de ella de una vez. Esas palabras helaron mi sangre. Lo que descubrí después fue aún peor, no estaba hablando con una amante, estaba hablando con nuestra hija, planeando internarme en un asilo usando documentos médicos falsos. Durante 14 meses viví fingiendo no saber nada mientras reunía pruebas de cómo robaron mi patrimonio, falsificaron mi firma y me quisieron borrar de mi propia vida. Hoy estoy aquí porque sobreviví, porque recuperé todo lo que intentaron quitarme, y porque sé que hay otras mujeres que necesitan escuchar que nunca es tarde para defenderse. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Me llamo Rosa Elena Martínez. Tengo 58 años y he vivido toda mi vida en Guadalajara, en una casa llena de fotografías, recuerdos y el aroma constante de café recién hecho. Durante 35 años, creí que conocía a mi esposo mejor que a mí misma. Durante 35 años, pensé que mi familia era mi mayor tesoro. Hoy vengo a confesarles la verdad más dolorosa que he tenido que enfrentar, y lo hago porque sé que en algún lugar, quizás en este mismo instante, hay alguien viviendo lo mismo que yo viví. Alguien que necesita saber que no está solo, que el dolor no es el final, y que incluso cuando todo parece perdido, todavía podemos encontrar la fuerza para levantarnos. Todo comenzó una noche de marzo. ¿Han sentido alguna vez ese momento en que el mundo se detiene? Cuando todo lo que creían cierto se desmorona en un segundo. Así fue para mí. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me desperté con la garganta seca. La casa estaba en silencio, o eso creí. Me levanté despacio, cuidando de no despertar a mi esposo, y caminé descalza por el pasillo frío hacia la cocina. Pero entonces lo percibí, ese olor inconfundible a café recién preparado mezclado con el humo del cigarro. Mi corazón dio un vuelco porque Fernando, mi esposo, me había prometido hace años que dejaría de fumar. Me acerqué en silencio hacia la sala, y fue entonces cuando escuché su voz. Hablaba por teléfono en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar desde el pasillo. Sus palabras fueron como cuchillos, quiero deshacerme de ella de una vez. Ya está todo planeado. En unos meses estará lejos y podremos hacer lo que queramos con todo. Mi cuerpo entero se congeló. ¿De quién hablaba? ¿De mí? No podía ser cierto. Debía estar malinterpretando algo. Con las manos temblando, saqué mi celular del bolsillo de mi bata y comencé a grabar. Necesitaba evidencia de que esto estaba sucediendo, de que no era una pesadilla. Pero en ese momento preciso, la puerta vieja de madera que separa el pasillo de la sala emitió ese chirrido que conocíamos tan bien, ese sonido que siempre prometíamos arreglar pero nunca lo hacíamos. Fernando giró la cabeza bruscamente. Nuestros ojos se encontraron. Vi sorpresa en su mirada, luego algo que parecía miedo, y finalmente una expresión que nunca había visto en su rostro, frialdad absoluta. Colgó el teléfono inmediatamente y me miró en silencio. Ese silencio fue más aterrador que cualquier palabra. En las paredes de esa sala, docenas de fotografías nos mostraban sonriendo en bodas, cumpleaños, aniversarios. 35 años de historia compartida nos observaban desde esos marcos de madera. Rosa, ¿qué haces despierta? Su voz sonaba extrañamente calmada, como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. ¿Con quién hablabas? Le pregunté, tratando de mantener firme mi voz aunque por dentro estaba desmoronándome. Negocios, respondió simplemente. Un problema con el proveedor. Nada importante. Se levantó del sillón y caminó hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vuelve a dormir, amor. Yo termino esto y voy contigo. Pero algo en mí había cambiado irreversiblemente en esos minutos. La mujer que siempre creyó en las palabras de su esposo, que siempre encontraba explicaciones bondadosas para cualquier comportamiento extraño, esa mujer comenzaba a despertar de un sueño de décadas. Regresé a la cama fingiendo creerle, pero no pude dormir el resto de la noche. Escuché cuando finalmente vino a acostarse, sentí el colchón moverse con su peso, percibí su respiración volverse lenta y profunda mientras el sueño lo vencía. Y yo permanecí ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándome cómo era posible que la persona durmiendo a mi lado fuera un completo desconocido. Al día siguiente, Fernando se comportó como el esposo perfecto.
me preparó el desayuno, algo que no hacía desde hace años. Huevos rancheros con frijoles refritos, exactamente como me gustaban. Me besó la frente y me dijo que me veía hermosa. Fue tan atento, tan cariñoso, que por un momento dudé de lo que había escuchado. ¿Realmente había dicho esas palabras horribles? ¿O mi mente cansada había distorsionado una simple conversación de negocios? Pero entonces recordé la frialdad de su mirada cuando me descubrió. Recordé el tono de su voz diciendo, deshacerme de ella. Y supe, con una certeza que me aterrorizaba, que algo estaba terriblemente mal. Los días siguientes fueron una actuación constante. Yo fingía ser la Rosa de siempre, cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas, sonreía cuando él llegaba del trabajo. Pero por dentro, comenzaba una investigación silenciosa. Revisaba papeles cuando él salía. Prestaba atención a sus llamadas. Observaba cada detalle que antes pasaba desapercibido. Y mientras preparaba el mole para el cumpleaños de mi nieta, mezclando los chiles con el chocolate como mi madre me enseñó, me preguntaba, ¿cuánto más descubriría? ¿Estaría preparada para la verdad? ¿Alguna vez han sentido que viven en una casa con un extraño? Así me sentía yo cada día que pasaba después de aquella noche. Fernando seguía siendo atento, quizás demasiado atento. Me traía flores sin razón aparente, me preguntaba constantemente cómo me sentía, si necesitaba algo. Era como si intentara compensar algo, o peor aún, como si quisiera mantenerme distraída mientras algo más sucedía a mis espaldas. Yo seguía con mi rutina diaria, pero ahora cada acción tenía un doble propósito. Cuando limpiaba, buscaba pistas. Cuando cocinaba, observaba sus reacciones. Mi vida se había convertido en un juego de detectives que nunca pensé jugar. Una tarde, mientras organizaba el armario de nuestra habitación, decidí revisar el cofre antiguo donde guardaba las joyas que mi madre me había heredado. Era un cofre de madera tallada que ella misma había traído de Oaxaca cuando era joven. Dentro había piezas que contaban la historia de nuestra familia, el collar de plata que usó mi abuela en su boda, los aretes de filigrana que mi madre llevó el día que nació mi primera hija, el rosario de oro que perteneció a mi bisabuela. Cada pieza tenía un valor sentimental incalculable. Abrí el cofre con la pequeña llave que siempre guardaba en mi joyero personal, y mi corazón se detuvo. Estaba casi vacío. Las manos me temblaron mientras revisaba una y otra vez el interior forrado de terciopelo rojo. Faltaban casi todas las piezas importantes. Solo quedaban algunas cosas de menor valor, un broche de plata sin piedras, unos pendientes simples, una cadena delgada. Pero el collar de mi abuela, los aretes de filigrana, el rosario de oro, todo había desaparecido. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Solo Fernando y yo teníamos acceso a ese cofre. Cerré los ojos respirando profundo, tratando de calmar el pánico que crecía en mi pecho. Cuando Fernando llegó esa noche del trabajo, lo esperé en la sala. Tenía el cofre vacío sobre mis piernas. Fernando, necesito preguntarte algo muy importante. Él me miró con esa expresión que últimamente usaba tanto, preocupación exagerada, como si yo fuera de cristal y pudiera romperme en cualquier momento. Claro, amor, ¿qué pasa? Las joyas de mi madre, dije sosteniendo el cofre en alto. ¿Dónde están? Vi cómo su rostro pasaba por varias emociones en segundos, sorpresa, después algo que parecía culpa, y finalmente una expresión de resignación forzada. Ah, Rosa, quería hablarte de eso pero esperaba el momento adecuado. Se sentó a mi lado y tomó mis manos. ¿Recuerdas cuando tuviste esa infección el año pasado y estuviste hospitalizada 3 días? Yo asentí, confundida. El seguro no cubrió todos los gastos. Fueron casi 100,000 pesos de estudios y medicamentos especiales. No quería preocuparte cuando estabas enferma, así que vendí las joyas para pagar todo. Lo hice por ti, por tu salud. Sus palabras sonaban razonables, incluso nobles. Un esposo sacrificando joyas para salvar la salud de su esposa. Pero algo no cuadraba. Yo recordaba perfectamente esa hospitalización. Había sido por una infección urinaria complicada, nada demasiado grave. El seguro médico que teníamos era bueno, muy completo. ¿100,000 pesos? Pregunté tratando de mantener la voz tranquila. Fernando, nuestro seguro cubre el 90% de hospitalizaciones. ¿Por qué no me enseñaste las facturas?
¿Por qué no me pediste permiso antes de vender las joyas de mi madre? Porque estabas débil, Rosa. No quería agobiarte con problemas de dinero. Pero yo ya no le creía. En 35 años de matrimonio, Fernando nunca había tomado decisiones importantes sin consultarme. Y de repente, ¿vende el legado de mi madre sin siquiera mencionarlo? Quiero ver las facturas, le dije con firmeza. Quiero ver exactamente en qué se gastó ese dinero. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Ya las deseché. Fue hace más de un año, Rosa. No guardo papeles tan viejos. Pero las facturas médicas importantes se guardan por lo menos 5 años, insistí. Para el seguro, para las declaraciones de impuestos. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Fernando se levantó bruscamente. No puedo creer que no confíes en mí. Después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿dudas de mi palabra? Estaba usando su táctica favorita, hacerme sentir culpable por cuestionar algo. Durante años había funcionado. Yo siempre terminaba disculpándome, sintiéndome mal por haber dudado de él. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo había escuchado sus palabras aquella noche, quiero deshacerme de ella. No es que no confíe, mentí, porque necesitaba que él bajara la guardia. Solo quiero entender. Las joyas de mi madre significaban mucho para mí. Él suspiró, como si yo fuera una niña difícil que necesitaba paciencia extra. Lo sé, amor. Y lo lamento. Pero tu salud es más importante que cualquier objeto material. Tu madre lo habría entendido. Qué conveniente, pensé, usar a mi madre fallecida para justificar sus acciones. ¿A quién se las vendiste? Pregunté entonces. Quizás pueda recuperar alguna. A un joyero en el centro. Ya no recuerdo el nombre exacto. Fue hace más de un año. Sus respuestas eran cada vez más vagas. Yo asentí, fingiendo aceptar su explicación. Pero en mi mente ya estaba planeando cómo investigar la verdad. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, revisaría nuestros estados de cuenta bancarios del año pasado. Si realmente había gastado 100,000 pesos en gastos médicos, debería haber algún registro. Y si no lo había, entonces, ¿dónde estaba ese dinero? Esa noche, mientras preparaba la cena, mis manos se movían automáticamente picando cebollas y tomates para la salsa. Pero mi mente estaba muy lejos, calculando, recordando, conectando puntos. La conversación telefónica. Las joyas desaparecidas. Las explicaciones que no tenían sentido. Todo comenzaba a formar una imagen que me aterraba mirar de frente. ¿Qué más descubriría? ¿Hasta dónde llegaba esta mentira que estaba viviendo? El olor del chile tostándose llenaba la cocina, ese aroma que siempre me había reconfortado. Pero esa noche solo me recordaba que incluso las cosas más familiares pueden esconder secretos amargos. Mañana comenzaría a buscar respuestas reales. Ya no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuánto doliera enfrentarla. La vida tiene una manera curiosa de revelarnos verdades en los momentos menos esperados. Yo llevaba semanas investigando en silencio, revisando papeles cuando Fernando salía, buscando en los estados de cuenta cualquier evidencia de esos supuestos gastos médicos que nunca encontré. Cada día que pasaba, la distancia entre nosotros crecía aunque él no parecía notarlo. Seguía actuando como el esposo perfecto, y yo seguía fingiendo ser la esposa confiada. Era un baile agotador de mentiras mutuas. Una mañana de abril, mientras amasaba la masa para hacer conchas frescas, escuché que llamaban a la puerta. No esperaba visitas. Abrí con las manos todavía cubiertas de harina y me quedé paralizada. Ahí estaba mi hija mayor, Patricia, con 2 maletas a sus pies y una expresión que no podía descifrar. Mamá, dijo simplemente. Hola. Patricia vivía en San Diego desde hacía 5 años, trabajando como contadora en una firma importante. Rara vez venía a visitarnos, siempre ocupada con su carrera, sus compromisos. Nuestra relación había sido complicada desde que era adolescente. Ella siempre fue crítica, distante, como si yo nunca fuera suficiente como madre. Patricia, hija, ¿qué haces aquí? Le pregunté limpiándome las manos en el delantal. ¿Pasó algo? Ella entró sin esperar invitación, arrastrando las maletas. Necesitaba unas vacaciones.
pensé en pasar tiempo con ustedes. Vacaciones. Patricia nunca había tomado vacaciones para visitarnos. Siempre era mucho trabajo, muchos compromisos, tal vez el próximo año. Y ahora, sin avisar, aparecía con maletas como si planeara quedarse una temporada. Algo no estaba bien. Tu padre no mencionó que vendrías, le dije mientras la seguía a la sala. Es una sorpresa, respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Quería sorprenderlos a ambos. Durante los siguientes días, la presencia de Patricia en la casa cambió toda la dinámica. Fernando parecía incómodo, nervioso de una manera que no podía ocultar completamente. Ellos se encerraban en el estudio a hablar en voz baja, y cuando yo entraba, cambiaban inmediatamente de tema o se quedaban en silencio. Solo cosas del trabajo, me decía Fernando cuando preguntaba. Patricia me está ayudando con unos papeles de impuestos. Pero yo sabía que algo más estaba pasando. Lo sentía en el aire tenso de la casa, en las miradas que intercambiaban, en el modo en que ambos me trataban con una amabilidad excesiva que parecía esconder algo. Una mañana, mientras desayunábamos conchas recién horneadas con chocolate caliente, Patricia mencionó algo que hizo que mi mundo temblara nuevamente. Papá me contó que están pensando en vender la casa de Zapopan, dijo casualmente, como quien comenta sobre el clima. Zapopan. La casa donde había crecido, donde mi padre había muerto, donde cada rincón guardaba recuerdos de mi infancia. ¿Vender la casa? Repetí mirando a Fernando. ¿De qué habla? Fernando me miró con esa expresión de paciencia forzada que últimamente usaba tanto conmigo. Rosa, hemos hablado de esto. La casa necesita muchas reparaciones y nadie la usa. Es mejor venderla mientras todavía tiene buen valor. No, Fernando, nunca hemos hablado de eso. Mi voz temblaba. Esa casa es parte de mi herencia familiar. Prometiste que siempre la conservaríamos. Patricia intervino. Mamá, tienes que ser práctica. No pueden mantener una propiedad que solo genera gastos. ¿Papá está tomando la decisión correcta? ¿La decisión correcta? ¿Sin siquiera consultarme? ¿Sin siquiera mencionarlo hasta este momento? Esa casa está a mi nombre, dije tratando de mantener la calma. No se puede vender sin mi firma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando y Patricia intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendería perfectamente. Bueno, dijo Fernando finalmente, técnicamente, esa casa y el terreno del abuelo fueron transferidos a un fideicomiso familiar hace unos meses. Para protección legal, ya sabes. Cuestiones de impuestos y sucesión. ¿Firmaste los documentos en febrero, lo recuerdas? No lo recordaba. No recordaba haber firmado nada sobre un fideicomiso. No recordaba haber transferido propiedades que eran mías por derecho de herencia. No firmé nada, dije con voz firme. Fernando, no sé de qué hablas. Él suspiró como si yo fuera una niña confundida. Rosa, amor, ¿tu memoria últimamente? Es normal a nuestra edad olvidar cosas. Por eso Patricia está aquí, para ayudarnos a organizar todos estos asuntos legales y financieros. ¿Mi memoria? ¿Estaba insinuando que yo tenía problemas de memoria? Me levanté de la mesa tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Mi memoria está perfectamente bien. No firmé ningún documento sobre ningún fideicomiso. Y quiero ver esos papeles ahora mismo. Patricia se levantó también. Mamá, cálmate. Nadie está diciendo que tienes problemas. Solo que a veces olvidas pequeños detalles. Es completamente normal. Pero yo ya no estaba escuchando sus palabras tranquilizadoras. De repente, todas las piezas comenzaban a encajar en mi mente. La conversación telefónica de Fernando sobre deshacerse de mí. Las joyas vendidas sin mi conocimiento. Y ahora, propiedades transferidas que supuestamente yo había autorizado pero de las que no tenía ningún recuerdo. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y por qué Patricia, mi propia hija, parecía estar del lado de Fernando en todo esto? Quiero hablar con un abogado, dije finalmente. Quiero revisar todos los documentos relacionados con nuestras propiedades. Fernando se puso pálido. No hay necesidad de involucrar abogados, Rosa. Somos familia. Todo lo que hemos hecho es por tu propio bien, por nuestro bien. Por mi propio bien.
Esas palabras resonaron en mis oídos. ¿Cuántas veces en la vida he escuchado esas palabras antes de que alguien me quite algo importante? Antes de que me convenzan de hacer algo que no quiero hacer, de aceptar algo que no debo aceptar. Esa tarde, mientras ellos salían juntos a hacer algunos trámites, me quedé sola en la casa que de repente parecía un territorio extraño. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió en mis manos. Las paredes llenas de fotografías familiares me miraban. En cada imagen aparecíamos sonriendo, Patricia de niña, su primera comunión, su graduación, mi boda con Fernando. Pero ahora todas esas imágenes parecían pertenecer a otra vida, a otra Rosa que todavía no sabía que su familia guardaba secretos oscuros. ¿Qué más descubriría? ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración que comenzaba a vislumbrar? Y lo más aterrador de todo, si mi propia hija estaba involucrada, ¿en quién podía confiar? Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en un antes y un después. Momentos que te hacen cuestionarlo todo, que te obligan a ver la realidad con ojos nuevos aunque duela hasta el alma. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, mientras buscaba algo completamente diferente. Irónico, ¿verdad? Las verdades más devastadoras casi nunca las encontramos cuando las buscamos. Llegan sin avisar, escondiéndose en lugares inesperados, esperando el momento exacto para destruir todo lo que creíamos saber. Era el Día de los Muertos y yo preparaba el altar para mis padres. Buscaba la receta tradicional de tamales de mi suegra, que irónicamente siempre me trató como una extraña en su propia familia, como si yo nunca fuera suficientemente buena para su hijo perfecto. La receta estaba escrita en un cuaderno viejo que guardábamos en el mueble del comedor, entre papeles antiguos y documentos olvidados. Al mover una caja de madera que contenía fotografías viejas, algo cayó al suelo. Era una carpeta manila, sellada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. La curiosidad me hizo abrirla. Adentro había documentos que al principio no entendí. Identificaciones oficiales, actas de nacimiento, comprobantes de domicilio. Pero entonces vi el nombre, Fernando Gutiérrez Mendoza. El mismo Fernando, mi esposo. Solo que en estos documentos aparecía con una dirección en Tijuana, una dirección que yo desconocía completamente. Había una fotografía reciente de él, no más de 2 años de antigüedad, sonriendo junto a una mujer joven y 2 adolescentes frente a una casa que nunca había visto. En el reverso de la foto, alguien había escrito con letra cuidadosa, Familia Gutiérrez, Navidad 2022. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en el piso, todavía sosteniendo esos papeles que olían a secretos guardados durante años. ¿Fernando tenía otra identidad? ¿Otra familia? No podía ser cierto. Debía haber alguna explicación lógica. Quizás eran documentos falsos que necesitaba para algún negocio turbio. Quizás la foto era de parientes lejanos. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar cualquier razón que no fuera la más obvia, que el hombre con quien había compartido 35 años de mi vida había estado viviendo una doble vida todo este tiempo. Las pétalas de cempasúchil que había colocado en el altar esa mañana parecían testigos silenciosos de mi dolor. El altar que preparé con tanto amor, con fotografías de mis padres muertos, con su comida favorita, con veladoras que bailaban proyectando sombras en las paredes. Sentada ahí en el piso, con esos documentos en mis manos temblorosas, sentí que los muertos no eran los únicos que me observaban. Toda una vida de mentiras me miraba desde esos papeles. Pasé las siguientes horas leyendo cada documento con cuidado obsesivo. Había estados de cuenta bancarios de una cuenta que desconocía, facturas de servicios a nombre de Fernando en esa dirección de Tijuana, incluso documentos escolares de 2 jóvenes, Marco y Andrea Gutiérrez. Sus hijos. No nuestros hijos, sino los hijos que él tenía con esa otra mujer. Los nombres estaban ahí, impresos en tinta negra sobre papel blanco, tan reales como el dolor que crecía en mi pecho. ¿Cómo era posible que yo no supiera nada? ¿Cómo había mantenido esta mentira durante tanto tiempo? Recordé entonces todos esos viajes de negocios a Tijuana. Fernando viajaba allá al menos una vez al mes, a veces 2. Asuntos de importación, me decía. Reuniones con proveedores. Yo nunca dudé. ¿Por qué habría dudado? Era mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que dormía a mi lado cada noche que estaba en Guadalajara. ¿O acaso en Tijuana dormía al lado de ella? ¿Le decía las mismas palabras dulces que me decía a mí?
¿Celebraba cumpleaños y aniversarios con esa otra familia mientras yo esperaba pacientemente su regreso? El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Fernando y Patricia regresaban. Rápidamente guardé los documentos en mi delantal y me levanté, tratando de componer mi rostro. No podía confrontarlos todavía. Necesitaba más información, necesitaba un plan. Necesitaba entender completamente la dimensión de esta traición antes de actuar. Rosa, ya llegamos, gritó Fernando desde la entrada. Trajimos pan dulce para el café. Pan dulce. Como si todo fuera normal. Como si no tuviera una familia secreta en otra ciudad. Como si no estuviera planeando deshacerse de mí. Esa noche fingí un dolor de cabeza y me acosté temprano. Escuché a Fernando y Patricia hablar en voz baja en la sala, pero estaba demasiado lejos para entender sus palabras. Me quedé en la oscuridad del cuarto, mirando el techo, sintiendo como 35 años de matrimonio se desmoronaban en mi mente. ¿Quién era realmente el hombre con quien me había casado? ¿Cuántas otras mentiras existían? ¿Y Patricia? ¿Ella sabía sobre la otra familia? ¿Por eso había venido de San Diego? ¿Para ayudar a su padre a ejecutar algún plan contra mí? Al día siguiente, mientras ellos estaban fuera nuevamente, tomé una decisión. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Mis amigas me conocían como la esposa feliz, la mujer que siempre hablaba maravillas de su familia. ¿Cómo explicarles ahora que todo era mentira? Entonces recordé a mi vecina, la señora Refugio. Era abogada jubilada y nos habíamos hecho amigas en las misas dominicales de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella siempre me había parecido una mujer sabia, alguien que había visto mucho en su vida profesional. Esa tarde toqué a su puerta. Refugio me recibió con su sonrisa cálida habitual, pero su expresión cambió cuando vio mi rostro. Rosa, ¿qué pasa, hija? Te ves terrible. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, me derrumbé. Lloré como no había llorado en años, mientras le contaba todo, la conversación telefónica, las joyas, las propiedades, los documentos de Tijuana. Ella me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro volviéndose más serio con cada revelación. Cuando terminé, ella me tomó las manos. Rosa, esto es muy grave. Necesitamos actuar con cuidado pero con determinación. Si lo que sospechas es cierto, están planeando algo contra ti. Y necesitamos protegerte legalmente antes de que sea tarde. Sus palabras me dieron la primera chispa de esperanza que había sentido en semanas. No estaba sola. Alguien me creía. Alguien iba a ayudarme. ¿Alguna vez han tenido que convertirse en detectives de su propia vida? Eso fue lo que hice durante las siguientes semanas. Refugio se convirtió en mi aliada secreta, mi mentora en este viaje oscuro hacia la verdad. Nos reuníamos en su casa cuando Fernando y Patricia salían, y ella me enseñó cómo recopilar evidencias sin levantar sospechas. Me prestó una pequeña cámara que podía esconder en mi bolso, me mostró cómo hacer copias de documentos sin que se notara, me explicó qué información sería crucial si esto llegaba a tribunales. La ley está de tu lado, Rosa, me decía Refugio con su voz firme de abogada experimentada. Pero necesitamos pruebas sólidas. Necesitamos demostrar que te están manipulando, que están intentando quitarte tu patrimonio sin tu consentimiento real. Cada día, cuando Fernando salía al trabajo y Patricia desaparecía con sus diligencias, yo me convertía en otra persona. Fotografiaba cada documento que encontraba. Revisaba los cajones del estudio que antes respetaba como espacio privado de Fernando. Buscaba en su computadora cuando la dejaba desbloqueada. Era agotador, aterrador, pero necesario. Los descubrimientos llegaban uno tras otro como olas que me ahogaban. Encontré estados de cuenta que mostraban transferencias grandes a la cuenta de Patricia en San Diego. Casi 300,000 pesos en los últimos 6 meses. ¿Por qué Fernando le enviaba tanto dinero a nuestra hija? ¿Y por qué ella nunca lo había mencionado? También descubrí documentos sobre la supuesta venta de la casa de Zapopan. El contrato ya estaba preparado, solo faltaban firmas. Mi firma, que aparentemente ya tenían forma de falsificar. Una noche, mientras preparaba sopa de tortilla para la cena, Fernando recibió una llamada. Se alejó hacia el jardín para hablar, pero dejó la puerta entreabierta. Pude escuchar fragmentos de la conversación. El doctor confirmó que puede hacer el certificado,
Problemas de memoria avanzados, suficiente para el procedimiento legal, unas semanas más. Mi mano dejó de moverse. ¿Un doctor? ¿Un certificado médico falso? ¿Procedimiento legal? Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen completa y aterradora. Refugio se puso muy seria cuando le conté sobre esa conversación. Rosa, creo que están tratando de declararte incompetente mentalmente. Es la única manera de quitarte el control sobre tus propiedades y decisiones financieras sin tu consentimiento real. Si logran que un médico certifique que tienes demencia o problemas cognitivos severos, pueden solicitar una tutela legal. Me explicó que con una declaración de incompetencia, podrían internarme en un asilo, vender todas mis propiedades, tomar control total de mi vida. Y yo no podría hacer nada para impedirlo. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Ya no era solo traición o engaño. Era la posibilidad real de perder mi libertad, mi autonomía, mi identidad completa. Necesitamos actuar rápido, dijo Refugio. Primero, vamos a conseguir evaluaciones médicas independientes que prueben que tu salud mental está perfecta. Segundo, vamos a revisar todas las firmas en esos documentos del fideicomiso. Si fueron falsificadas, eso es fraude. Tercero, necesitamos investigar a ese doctor que mencionó Fernando. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una actuación constante. De día, era la Rosa de siempre, cocinaba, limpiaba, sonreía, hacía como si no supiera nada. De noche, no dormía. Revisaba documentos, organizaba evidencias, planeaba mi defensa. El cansancio comenzaba a afectarme físicamente. Perdí peso, mi rostro se veía demacrado, tenía ojeras permanentes. Irónicamente, esto servía a los propósitos de Fernando y Patricia. «Mamá, te ves tan cansada», decía Patricia con falsa preocupación. «¿Has estado durmiendo bien? Quizás deberías ver a un doctor». Un doctor. Justo lo que ellos querían. Pero yo tenía mi propio plan. Refugio me llevó con 3 médicos diferentes, un geriatra, un neurólogo y un psiquiatra. Todos me hicieron evaluaciones exhaustivas. Pruebas de memoria, análisis cognitivos, entrevistas detalladas. Los resultados fueron claros, mi salud mental estaba perfecta. 0 signos de demencia, Alzheimer o cualquier deterioro cognitivo. Los doctores me dieron copias certificadas de todos los estudios. Evidencia sólida de que estaba perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. Refugio también me ayudó a contactar a un grafólogo, un experto en análisis de firmas. Le mostré documentos viejos con mi firma real, actas de matrimonio, escrituras antiguas de propiedades, documentos notariales de años atrás. Luego le mostré los papeles del supuesto fideicomiso donde aparecía mi firma. El experto solo necesitó unos minutos. «Estas firmas fueron falsificadas», me dijo con total certeza. «La presión del trazo es diferente, el ángulo de las letras no coincide, hay vacilación en los movimientos que su firma real nunca muestra. Puedo testificar en corte sobre esto». Con cada evidencia que recopilaba, sentía que recuperaba algo de mi poder. Ya no era solo la víctima indefensa descubriendo una traición. Estaba convirtiéndome en una luchadora, en alguien que se negaba a ser destruida sin dar batalla. Refugio me enseñó que la ley podía protegerme, pero solo si yo daba el paso de buscar esa protección. Muchas mujeres descubren estas situaciones pero tienen miedo de actuar, me decía. Tú eres valiente, Rosa. Estás haciendo lo correcto. Pero entonces llegó otro golpe devastador. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos familiares buscando más evidencias de mi firma real, encontré una carta. Estaba en un sobre amarillento, guardada en una caja con cosas de mi madre. La carta era de ella, escrita poco antes de morir hace 10 años. Estaba dirigida al abogado de la familia, el licenciado Méndez, con instrucciones específicas de solo abrirla si algo le pasaba a ella. Pero yo nunca había visto esta carta. El licenciado Méndez nunca me la había dado. Con manos temblorosas, leí las palabras de mi madre. Ella advertía sobre Fernando. Describía comportamientos que había observado durante años, gastos extraños, viajes sospechosos, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba a la habitación. Mi madre había notado todo esto pero nunca me lo dijo directamente, quizás para no arruinar mi matrimonio. En cambio,
escribió esta carta como advertencia para después de su muerte. Y el licenciado Méndez la había ocultado. ¿Por qué? La respuesta llegó cuando encontré recibos de asesoría legal que Fernando pagaba al licenciado cada mes. Él también estaba comprado. Después de encontrar la carta de mi madre, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo enojo o dolor. Era determinación pura. Si Fernando tenía otra vida en Tijuana, necesitaba ver con mis propios ojos qué era exactamente lo que había estado ocultándome durante todos estos años. Refugio al principio se mostró preocupada. Rosa, podría ser peligroso. No sabemos cómo reaccionará él si te descubre. Pero yo ya había tomado la decisión. Necesitaba esta última pieza del rompecabezas antes de confrontar todo. Usé mis ahorros personales para el viaje, dinero que había guardado durante años de vender mis bordados artesanales en ferias locales. Nunca imaginé que ese dinero, guardado con tanto cuidado para emergencias, sería usado para esto. Le dije a Fernando que iba a pasar unos días con una prima en Monterrey que estaba enferma. Patricia me miró con desconfianza, pero Fernando pareció casi aliviado de que me fuera. Claro, amor, ve a cuidar a tu prima. Patricia y yo estaremos bien aquí. Seguramente pensó que mi ausencia le daría más libertad para avanzar con sus planes. El viaje en autobús a Tijuana duró casi 2 días. 2 días de paisajes cambiantes, de pensar y repensar todo lo que había descubierto, de prepararme mentalmente para lo que podría encontrar. Llevaba conmigo la dirección que había visto en los documentos, fraccionamiento La Mesa, calle Jacarandas 245. Llegué a Tijuana al atardecer. La ciudad era ruidosa, caótica, tan diferente a mi tranquila Guadalajara. Renté un pequeño cuarto en un hotel modesto y pasé la noche sin dormir, mirando el techo, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente tomé un taxi a la dirección. Era una casa modesta pero bien cuidada, con un jardín pequeño donde crecían bugambilias rosadas. Desde afuera podía ver una sala iluminada, movimiento dentro. Me quedé en la esquina durante horas, observando. Y entonces los vi. Fernando salió de la casa con una mujer de unos 40 años y 2 adolescentes. Ella lo besó en la mejilla. Los chicos lo llamaban papá mientras subían a un coche. Se veían como cualquier familia normal saliendo a hacer mandados. Una familia que no sabía que el esposo y padre tenía otra familia a 2000 kilómetros de distancia. Algo en mí se rompió en ese momento. Ver esa escena tan cotidiana, tan ordinaria, hizo que todo se volviera brutalmente real. No eran solo documentos o fotografías. Era una vida completa, paralela a la mía. ¿Cuántas veces había vivido esta escena? ¿Cuántos desayunos, cuántas cenas, cuántos momentos familiares había compartido con ellos mientras yo esperaba sola en Guadalajara? Después de que se fueron, me acerqué a la casa. Toqué la puerta sin saber qué diría. ¿Quién abre? ¿Qué hago si es ella? Nadie respondió. La casa estaba vacía ahora. Esperé en una cafetería cercana durante horas hasta que los vi regresar al anochecer. Esta vez, esperé a que Fernando volviera a salir solo. Lo hizo 1 hora después, caminando hacia una tienda en la esquina. Era mi oportunidad. Con el corazón latiendo salvajemente, toqué a la puerta. La mujer abrió, sonriendo, probablemente esperando a algún vecino. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. ¿Sí? Preguntó con cautela. Mi nombre es Rosa Elena Martínez de Gutiérrez, dije con voz que intentaba no temblar. Y creo que usted y yo necesitamos hablar sobre Fernando. Su rostro palideció. Por un momento pensé que cerraría la puerta en mi cara, pero no lo hizo. Me miró largamente, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente dijo, yo soy Claudia. Claudia Gutiérrez. Pase, pero rápido antes de que él regrese. Entramos a su sala. La casa era cálida, llena de fotografías familiares. Vi a Fernando en docenas de marcos, en cumpleaños, en la playa, en graduaciones. Una vida completa documentada en esas paredes. Usted es su esposa de Guadalajara, dijo Claudia, no como pregunta sino como afirmación. Yo pensaba que usted había muerto. Él me dijo que enviudó hace años. Nos sentamos una frente a la otra, 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. Le mostré mi identificación,
fotografías mías con Fernando, nuestro acta de matrimonio que siempre llevaba en mi cartera. Ella lloró. Yo también. Y entonces, entre lágrimas y café frío, comenzamos a intercambiar nuestras historias. Claudia conoció a Fernando hace 12 años en una conferencia de negocios. Él le contó que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer dejándolo solo con 2 hijos adultos. Se casaron civilmente un año después. Ella nunca dudó de su historia porque él parecía tan sincero, tan devoto a ella y a los hijos que tuvieron juntos. Hay más, me dijo Claudia con voz temblorosa. Fernando está planeando mudarse aquí permanentemente. Vendió su empresa en Guadalajara o eso me dijo. Dijo que finalmente podríamos estar juntos todo el tiempo sin sus constantes viajes de negocios. Mi empresa. La empresa que construimos juntos hace 30 años, que comenzó con un pequeño préstamo y el trabajo duro de ambos. Él la estaba vendiendo sin decirme nada. ¿Cuándo planea mudarse? Pregunté. En 2 meses, respondió ella. Justo después de que resuelva unos últimos asuntos legales en Guadalajara. Asuntos legales. El eufemismo perfecto para deshacerse de mí. Claudia y yo hablamos durante horas. Cuando Fernando regresó y abrió la puerta, nos encontró a las 2 sentadas en su sala, esperándolo. Su rostro pasó por una secuencia de emociones que habría sido cómica si no fuera tan trágica: confusión, reconocimiento, pánico absoluto. Rosa, esto no es. Pero yo levanté una mano para detenerlo. Ahorra tus palabras, Fernando. Claudia y yo ya tuvimos una conversación muy iluminadora. Claudia se levantó, su rostro una máscara de dolor y rabia. ¿Quién más eres tú? ¿Cuántas otras esposas tienes escondidas en otras ciudades? Él trató de explicar, de justificar, pero sus palabras sonaban huecas. Lo que no esperaba Fernando era lo que sucedió después. Claudia, en lugar de culparme o verme como enemiga, se convirtió en mi aliada más poderosa. Ella también había sido engañada. También había construido una vida basada en mentiras. Y ella también tenía evidencias, documentos financieros mostrando que Fernando había usado dinero de cuentas conjuntas conmigo para mantener su vida en Tijuana. Transferencias, compras, inversiones. Todo registrado. Voy a ayudarte, me dijo Claudia con determinación. Vamos a asegurarnos de que pague por lo que nos hizo a ambas. Regresé a Guadalajara 3 días después con una maleta llena de copias de documentos, testimonios grabados y una aliada inesperada. Fernando se quedó en Tijuana, probablemente todavía tratando de controlar el daño. Patricia me recibió con preguntas sobre mi prima enferma, pero yo solo sonreí. Todavía no era momento de revelar mis cartas. Refugio casi saltó de alegría cuando le mostré todo lo que había conseguido. Rosa, esto es oro puro para nuestro caso. Bigamia técnica, fraude financiero, documentación falsa. Él no tiene escapatoria. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Refugio y yo trabajamos incansablemente preparando un caso legal hermético. No queríamos solo confrontar a Fernando y Patricia, queríamos asegurarnos de que la justicia prevaleciera y de que nunca más pudieran lastimarme. Cada noche, después de fingir normalidad durante el día, me reunía con Refugio en su casa para revisar documentos, preparar testimonios, planear estrategias. Claudia también participaba desde Tijuana, enviando evidencias adicionales que encontraba en la casa compartida con Fernando. Descubrimos que el licenciado Méndez, el abogado que había ocultado la carta de mi madre, tenía más conexiones corruptas con Fernando. Había facilitado la falsificación de documentos durante años, recibiendo pagos sustanciales por mantener todo en secreto. Refugio contactó al colegio de abogados con nuestra evidencia. El licenciado Méndez perdió su licencia mientras nosotras construíamos nuestro caso. Fue la primera pequeña victoria, un adelanto de la justicia que estaba por venir. Me dio esperanza de que el sistema podía funcionar cuando se le presentaban hechos irrefutables. También encontramos al médico que Fernando había mencionado en aquella conversación telefónica, el doctor Salazar. Era un médico que había perdido su licencia en Jalisco por irregularidades pero seguía practicando de manera informal. Había preparado certificados falsos de demencia senil que Fernando planeaba usar para declararme incompetente. Refugio presentó una denuncia formal ante las autoridades de salud. El doctor Salazar fue arrestado y, enfrentando cargos más graves,
decidió cooperar con las autoridades proporcionando testimonio detallado de todo el plan de Fernando y Patricia. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba. Patricia no solo había participado por dinero. Según el doctor Salazar, ella había iniciado todo el plan hace 2 años cuando Fernando le reveló su doble vida. En lugar de confrontarlo o apoyarme a mí, su madre, Patricia vio una oportunidad. Si me declaraban incompetente y me internaban, ella y Fernando controlarían completamente el patrimonio familiar. Patricia recibiría una parte sustancial inmediatamente, y Fernando sería libre de mudarse permanentemente a Tijuana con Claudia. Era un plan que beneficiaba a ambos eliminándome de sus vidas. Este descubrimiento fue quizás el más doloroso de todos. Una cosa es ser traicionada por un esposo, eso es devastador pero de alguna manera comprensible en la complejidad de las relaciones humanas. Pero ser traicionada por tu propia hija, la niña que llevaste en tu vientre, que criaste con amor incondicional, que sacrificaste tanto por ella. Ese dolor tiene una profundidad diferente. Refugio me encontró llorando una noche mientras revisábamos documentos que confirmaban el rol activo de Patricia en el plan. Rosa, me dijo tomando mis manos, sé que duele inmensamente. Pero recuerda por qué estamos haciendo esto. No es solo por justicia, es por tu dignidad, por tu vida. No puedes permitir que ellos te destruyan, ni siquiera por amor maternal. Durante este tiempo, Fernando regresó a Guadalajara tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Yo no mencioné mi visita a Tijuana. Seguí fingiendo ser la esposa ingenua que él creía que era. Patricia también continuó su papel de hija preocupada, sugiriendo cada vez más frecuentemente que yo debería ver a un doctor por mi memoria. Era una actuación grotesca en la que todos participábamos, cada uno esperando el momento correcto para revelar sus cartas. En ese periodo, me fortalecí de maneras que nunca imaginé posibles. Las noches de insomnio, la pérdida de apetito, el estrés constante, todo eso gradualmente se transformó en una determinación férrea. Comencé a verme diferente en el espejo. Ya no era solo Rosa la esposa, Rosa la madre, Rosa la que siempre antepone a su familia. Era Rosa la sobreviviente, Rosa la luchadora, Rosa la que no se dejaría destruir sin dar batalla. Esa mujer en el espejo tenía arrugas más profundas, ojeras marcadas, pero también tenía una luz en los ojos que no había visto en décadas, la luz de alguien que finalmente está luchando por sí misma. Refugio me ayudó a abrir cuentas bancarias privadas donde transferí discretamente mis ahorros personales y el dinero de la venta de mis bordados. Si Fernando intentaba congelar nuestras cuentas conjuntas, yo necesitaba tener recursos propios. También preparamos documentos notariales revocando cualquier poder que Fernando pudiera tener sobre mis decisiones. Fuimos meticulosas, cubriendo cada ángulo legal posible. Refugio tenía décadas de experiencia en casos familiares complejos, y toda esa sabiduría se vertió en mi defensa. Un día, buscando más evidencias en el estudio de Fernando, encontré algo que me congeló. Era un borrador de contrato con una institución geriátrica en San Diego, cerca de donde vivía Patricia. El contrato especificaba un paciente con demencia severa, que requería cuidado permanente y aislamiento de influencias externas que puedan confundir al paciente. El nombre en el contrato era el mío. El costo mensual era exorbitante, dinero que ellos sacarían vendiendo todas mis propiedades. Me imaginaré ese lugar, sola, lejos de todo lo que conocía, sin poder salir, probablemente medicada para mantenerme controlada. Fue entonces cuando supe con absoluta certeza que no tenía opción de dar marcha atrás. Era ellos o yo. La Navidad se acercaba. Fernando y Patricia planeaban una gran cena familiar, invitando a tíos, primos, amigos cercanos. Será nuestra mejor Navidad, decía Patricia con entusiasmo que ahora reconocía como falso. Fernando parecía especialmente ansioso de que todo saliera perfecto. Después entendí por qué. Planeaban usar esa reunión para revelar mi supuesta condición médica a la familia, estableciendo el terreno para los procedimientos legales que vendrían. Pero Refugio y yo teníamos otros planes. Esa cena navideña sería el escenario de nuestra confrontación final. 2 semanas antes de Navidad, recibí una llamada de Claudia. Había encontrado algo más, una póliza de seguro de vida a mi nombre con Fernando como único beneficiario. El monto era de 5 millones de pesos. La póliza había sido contratada hace 6 meses, justo cuando comenzaron los planes de internarme. Una póliza de la que yo no sabía nada. Rosa, me dijo Claudia con voz temblorosa, necesitas tener mucho cuidado.
si algo te pasa. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro, yo valía más para ellos muerta que viva e internada. La cena de Navidad llegó con el aroma de bacalao y romeritos llenando la casa. Había pasado 2 días cocinando los platillos tradicionales, cada uno preparado con las recetas que mi madre me enseñó. Era irónico estar allí, cocinando para las mismas personas que habían planeado destruirme, sirviendo comida hecha con amor para quienes no sentían nada más que codicia. Pero cada platillo también era un acto de resistencia. Yo estaba mostrando que seguía siendo quien había sido siempre, que sus planes no me habían quebrado todavía. Refugio vendría más tarde como invitada sorpresa. Todo estaba preparado para la gran revelación. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Mi hermana menor con su esposo. 2 de mis tías. Varios primos. Amigos de la familia que conocíamos desde hace décadas. Fernando estaba especialmente jovial, sirviendo ponche y rompope, abrazando a todos como el anfitrión perfecto. Patricia jugaba su papel de hija dedicada, ayudándome a servir aunque yo veía en sus ojos esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer. Nadie sospechaba nada. Para todos los presentes, éramos la familia perfecta reunida en una tradicional cena navideña. La mesa estaba hermosa. Había puesto mi mejor mantel bordado, el que hice a mano durante meses hace años. La vajilla fina que heredé de mi madre. Velas blancas proyectando luz suave. El nacimiento en la esquina de la sala, con sus figuras desgastadas por décadas de ser montadas cada diciembre. Todo se veía exactamente como debía verse en una Nochebuena mexicana tradicional. Pero bajo esa superficie de normalidad, yo sentía mi corazón latir con fuerza. Esta noche cambiaría todo para siempre. Esta noche la verdad finalmente saldría a la luz. Cuando todos estaban sentados y los platos comenzaban a servirse, Fernando se puso de pie para hacer un brindis. Familia, amigos, comenzó con voz emocionada, gracias por estar aquí esta noche especial. Quiero aprovechar para hablar de algo importante. Miró hacia Patricia, quien asintió ligeramente. Aquí venía. Este era el momento que habían planeado para revelar mi supuesta condición. Como muchos han notado, Rosa ha estado algo diferente últimamente. Hizo una pausa dramática. Su memoria no es la misma. Olvida cosas, se confunde fácilmente. Patricia y yo hemos estado muy preocupados. El silencio en la mesa era total. Todos me miraban con expresiones de sorpresa y compasión. Mi hermana parecía al borde de las lágrimas. Fernando continuó, hemos consultado médicos y la situación es delicada. Necesitará cuidados especiales muy pronto. Patricia ha encontrado un excelente lugar en California donde podrá recibir atención apropiada. Sus palabras pintaban una imagen de esposo devoto preocupado por su esposa enferma. Era una actuación magistral. Por un momento sentí la tentación de creerle yo misma, de aceptar esta narrativa que me convertía en víctima de una enfermedad en lugar de víctima de su traición. Pero entonces recordé la carta de mi madre. Los documentos de Tijuana. La póliza de seguro. Los certificados médicos falsos. Todo el sufrimiento de los últimos meses se convirtió en fuerza. Me puse de pie lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Fernando, dije con voz clara y firme, has contado una historia muy convincente. Pero creo que esta familia merece escuchar la verdad completa. Vi cómo su rostro palidecía. Patricia se levantó también. Mamá, por favor siéntate. Estás confundida otra vez. Pero yo saqué mi teléfono. ¿Confundida? Déjenme mostrarles qué tan confundida estoy. Proyecté en la televisión de la sala la grabación de aquella noche hace meses, cuando escuché a Fernando decir que quería deshacerse de mí. Su voz llenó la habitación, quiero deshacerme de ella de una vez. Ya está todo planeado. Los murmullos de shock comenzaron inmediatamente. Fernando intentó explicar, eso fue sacado de contexto. Yo estaba hablando de negocios. Pero yo ya estaba mostrando el siguiente documento, fotografías de los papeles del fideicomiso con mi firma falsificada. Refugio entró en ese momento como habíamos planeado, trayendo más carpetas llenas de evidencia. Soy la licenciada Refugio Sánchez, se presentó ante la familia atónita. He estado asesorando a Rosa durante los últimos meses.
Lo que están presenciando es un caso de fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración familiar. Comenzó a explicar cada pieza de evidencia mientras la proyectaba en la pantalla. Los estados de cuenta mostrando transferencias no autorizadas. Los certificados médicos falsos del doctor Salazar. Los documentos de Tijuana. La casa donde Fernando mantenía otra familia. Claudia había grabado un testimonio en video que también reprodujimos, explicando cómo Fernando le había mentido durante 12 años. Patricia intentó defenderse: yo solo estaba tratando de proteger el patrimonio familiar. Mamá es demasiado ingenua para el mundo moderno. Alguien tenía que tomar decisiones difíciles. Sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Mi hermana se levantó y se acercó a mí, poniéndose de mi lado literalmente. Rosa, ¿por qué no nos contaste nada? Porque necesitaba estar segura, respondí. Necesitaba evidencia sólida antes de destruir 35 años de historia familiar con acusaciones. Mis tías lloraban. Mis primos miraban a Fernando con expresiones de disgusto y traición. El momento más dramático llegó cuando proyecté el contrato con la institución geriátrica en San Diego y la póliza de seguro de vida que no autoricé. Querían encerrarme lejos de todos ustedes, dije con voz quebrada pero firme, medicarme hasta que olvidara quién soy, vender todo lo que mis padres construyeron, todo lo que yo ayudé a construir. Y si algo me pasaba, conveniente, había 5 millones de pesos esperando. El peso de esa revelación cayó sobre la habitación como una lápida. Fernando ya no intentaba defenderse. Simplemente miraba su plato, derrotado. Patricia lloraba, pero no eran lágrimas de remordimiento sino de rabia por haber sido descubierta. ¿Tienes algo que decir, Fernando? Pregunté finalmente. Él levantó la vista. Por un momento vi al hombre con quien me casé hace décadas, pero solo por un momento. Lo siento, murmuró. Pero su disculpa llegaba demasiado tarde y significaba muy poco. No quiero tu perdón, respondí. Quiero que toda esta familia sepa quién eres realmente. Quiero que sepan que la dulce Rosa a quien siempre manipulaste, a quien todos protegían por ser demasiado buena, esa Rosa encontró fuerza para defenderse. Los días después de aquella cena navideña fueron caóticos. La familia se dividió en grupos, algunos me apoyaban incondicionalmente, otros trataban de entender cómo no habían visto las señales, y unos pocos aún intentaban mediar, creyendo que el matrimonio valía ser salvado a pesar de todo. Fernando se mudó a un hotel. Patricia regresó a San Diego antes de lo planeado, pero no sin antes enfrentar consecuencias legales por su participación en el fraude. Mi hijo menor, Roberto, quien había estado estudiando en Europa y no sabía nada hasta que regresó para las festividades, se convirtió en mi apoyo más importante. Roberto estaba destrozado por lo que había descubierto. Mamá, si hubiera sabido, debí estar aquí. Debí protegerte. Pero yo le expliqué que esto era algo que necesitaba enfrentar sola, que necesitaba descubrir mi propia fuerza. Él decidió quedarse en Guadalajara para acompañarme durante el proceso legal que venía. Tener a mi hijo a mi lado, viendo en sus ojos amor genuino y admiración por mi valentía, sanaba algo profundo en mí. No todos mis hijos me habían traicionado. Todavía había amor puro en mi vida. El proceso legal avanzó rápidamente con toda la evidencia que habíamos recopilado. El juez original, que era compadre de Fernando, tuvo que recusarse cuando presentamos pruebas de su parcialidad. Un nuevo juez, una mujer de unos 50 años con reputación de imparcial y firme, tomó el caso. En las audiencias, Fernando intentó negociar, pedir clemencia, argumentar que sus intenciones nunca fueron realmente dañarme. Pero los hechos hablaban más fuerte que sus palabras. La falsificación de documentos, las transferencias no autorizadas, la conspiración con el doctor Salazar, todo estaba documentado irrefutablemente. Claudia vino a Guadalajara para testificar. Fue extraño verla en persona después de meses de comunicarnos solo por teléfono. Nos abrazamos en los pasillos del juzgado, dos mujeres unidas por haber sido engañadas por el mismo hombre. Ella también había iniciado su propio proceso legal contra Fernando por bigamia técnica y fraude. Nos convertimos en aliadas inesperadas, apoyándonos mutuamente a través del dolor y la burocracia legal. ¿Alguna vez imaginaste, me preguntó durante un receso, que tu vida tomaría este giro? Nunca, respondí honestamente. Pero tampoco imaginé que sería tan fuerte. La sentencia llegó 3 meses después de aquella Nochebuena reveladora.
Fernando fue obligado a devolver todas las propiedades transferidas ilegalmente, más una compensación económica significativa por daño moral y emocional. Patricia enfrentó cargos civiles por su participación y fue obligada a devolver todo el dinero que había recibido en las transferencias irregulares. El licenciado Méndez perdió su licencia permanentemente y enfrentó cargos por conspiración. El doctor Salazar estaba en prisión por múltiples cargos de falsificación de documentos médicos. La justicia, aunque lenta, estaba prevaleciendo. Pero las victorias legales no sanaban el dolor emocional. Las noches eran todavía difíciles. A veces me despertaba sintiendo el peso de 35 años de matrimonio desmoronándose. Recordaba momentos felices reales que habíamos compartido, o que creí que eran reales. ¿Cuánto había sido genuino? ¿Alguna vez me amó realmente? ¿O siempre fui solo una parte de su elaborada mentira? Estas preguntas me perseguían. Refugio me recomendó terapia y acepté. Por primera vez en mi vida, busqué ayuda profesional para procesar trauma y reconstruir mi identidad más allá de los roles que había desempeñado toda mi vida. La terapeuta, una mujer joven pero sabia llamada Gabriela, me ayudó a entender algo crucial: mi valor no dependía de ser buena esposa o madre sacrificada. Yo tenía valor intrínseco simplemente por existir, por ser Rosa. Me ayudó a ver cómo mi tendencia de siempre ver lo mejor en la gente, aunque hermosa, también me había hecho vulnerable a manipulación. Aprendí que podía mantener mi bondad mientras desarrollaba límites más fuertes. Que perdonar no significa olvidar ni reconciliar. Que podía soltar el rancor sin tener que restablecer relaciones tóxicas. Un día, 6 meses después de todo, recibí una carta de Patricia. Llegó por correo certificado desde San Diego. Con manos temblorosas la abrí. Era larga, varias páginas de su letra cuidadosa. Comenzaba con «mamá», pero rápidamente se volvía defensiva, explicando sus razones, justificando sus acciones. Según ella, había actuado por miedo a perder su propia estabilidad financiera, manipulada por Fernando, quien le había prometido que yo nunca me enteraría, que sería cuidada bien en la institución de California. Hacia el final, la carta contenía algo que parecía remordimiento genuino: «No puedo cambiar lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise destruirte. Solo quería asegurar mi futuro. Fui egoísta y cobarde. Lo siento». Me senté en mi nueva sala, en el apartamento que había comprado cerca del Parque Metropolitano, con esa carta en mis manos. Roberto estaba en la cocina preparando café. La luz del atardecer entraba por las ventanas mostrando las jacarandas floreciendo afuera. Este nuevo espacio no tenía memorias amargas. Era mío completamente, comprado con mi propia compensación, decorado según mi gusto sin compromiso. «¿Qué dice?», preguntó Roberto trayendo 2 tazas de café. «Pide perdón», respondí simplemente. «¿La perdonarás?», fue su siguiente pregunta. Pensé largo rato antes de responder. No sé si puedo perdonarla completamente. No ahora. Quizás nunca. Pero puedo soltar el odio. Puedo dejar de darle poder sobre mi paz. Esa noche coloqué la carta de Patricia junto a la carta que mi madre había escrito años atrás advirtiéndome sobre Fernando. 2 cartas, 2 generaciones, 2 testimonios sobre amor mal dirigido y límites necesarios. Mi madre me había intentado proteger incluso después de muerta. Yo no la escuché cuando pudo haberlo hecho, atrapada en mi lealtad ciega a un matrimonio que no merecía tal devoción. Pero ahora, finalmente, estaba escuchando. Estaba aprendiendo que el amor verdadero incluye respeto, honestidad y reciprocidad. Que sacrificarse constantemente por otros no es virtud si te pierdes en el proceso. Roberto me abrazó mientras yo miraba ambas cartas. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. Tenía razón la terapeuta Gabriela, yo no había perdido todo. Había perdido mentiras, toxicidad y relaciones que me lastimaban. Pero había ganado verdad, dignidad y una relación profundizada con el hijo que eligió quedarme a mi lado. Había ganado amistad genuina con Refugio y sorprendentemente con Claudia. Había ganado respeto propio. Hoy hace 1 año desde aquella noche navideña cuando mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en la terraza de mi apartamento, bebiendo atole de canela mientras el sol se pone sobre Guadalajara pintando el cielo de naranja y rosa. Los jacarandás están en plena floración, sus flores moradas cubriendo las calles como alfombra natural.
Este árbol se ha convertido en mi símbolo personal, pierde todas sus hojas antes de florecer, mostrando que a veces necesitamos despojarnos de todo para poder renacer más hermosos que antes. Así me siento yo, como un jacarandá floreciendo después de haber estado desnuda ante el mundo. Mi vida ahora es completamente diferente. Este apartamento pequeño pero luminoso es verdaderamente mío, cada rincón elegido por mí, cada mueble comprado con mi dinero ganado honestamente. He convertido el segundo cuarto en un taller de bordado. Retomé mi negocio artesanal que había abandonado durante años porque Fernando decía que no era necesario, que él proveía suficiente. Ahora vendo mis bordados en ferias locales y tengo hasta clientes por internet gracias a Roberto, quien me ayudó a montar una página web. Cada pieza que creo lleva no solo hilos de colores sino también mi historia de supervivencia tejida en cada puntada. Roberto se convirtió en mi socio de negocio genuino. Dejó su trabajo en Europa y regresó permanentemente a México. Juntos expandimos el negocio de bordados hacia una pequeña línea de textiles artesanales. Él maneja la parte administrativa y de mercadeo, yo creo los diseños y superviso la producción. Es una colaboración hermosa basada en respeto mutuo y confianza real. A veces lo miro trabajando en la computadora o hablando con clientes y mi corazón se llena de gratitud. Este hijo me demostró que el amor familiar verdadero existe, que no todo en mi vida fue mentira. Mi relación con Patricia permanece rota, quizás irreparablemente. Ella sigue en San Diego enfrentando sus propias consecuencias legales y emocionales. No hemos hablado desde su carta de disculpa. Parte de mí todavía duele por esta pérdida, por la hija que creí tener versus quien realmente es ella. Pero la terapeuta Gabriela me ayudó a aceptar que no puedo controlar las decisiones de otros, solo las mías propias. Yo elegí poner límites saludables. Elegí no permitir que alguien que me lastimó tan profundamente permanezca en mi vida simplemente por obligación biológica. Quizás en el futuro pueda haber reconciliación, o quizás no. He aprendido a vivir con esa incertidumbre. Fernando terminó regresando a Tijuana con Claudia después de todo, aunque en circunstancias muy diferentes a las que planeó. Su reputación en Guadalajara quedó destruida. Los negocios que intentó vender nadie los quiso comprar al descubrirse su fraude. Claudia, sorprendentemente, decidió darle otra oportunidad bajo condiciones muy estrictas, terapia de pareja, transparencia financiera total, y construcción lenta de confianza nuevamente. Ella es más generosa que yo, o quizás simplemente ama diferente. La respeto por su decisión aunque yo nunca podría tomar la misma. Nos mantenemos en contacto ocasional, dos mujeres conectadas para siempre por haber compartido sin saberlo al mismo hombre. Refugio sigue siendo mi vecina y ahora mi mejor amiga. Cenamos juntas al menos 2 veces por semana, compartiendo no solo comida sino también historias, risas, planes. Ella me presentó a su grupo de amigas, mujeres de nuestra edad que se reúnen mensualmente para un club de lectura. Me uní y descubrí el placer de conversar sobre libros, ideas, vida con mujeres que me ven como Rosa el individuo completo, no solo como esposa de alguien o madre de alguien. En estas reuniones soy simplemente yo, mi opinión vale por sí misma, mi voz importa. Es liberador de maneras que no puedo expresar completamente. También me involucré en trabajo voluntario con una organización local que ayuda a mujeres mayores en situaciones de abuso financiero o emocional. Mi historia se volvió mi plataforma para ayudar a otras. Doy charlas en centros comunitarios compartiendo mi experiencia, enseñando a otras mujeres las señales de advertencia que yo ignoré durante tanto tiempo. Ver sus rostros cuando comparten sus propias historias, cuando realizan que no están solas, cuando encuentran coraje para actuar, eso le da propósito profundo a todo mi sufrimiento. Si mi dolor puede evitar que otra mujer pase por lo mismo, entonces valió la pena enfrentarlo y superarlo. Mi familia extendida se ha mantenido solidaria. Mi hermana viene a visitarme semanalmente. Mis tías llaman constantemente para asegurarse de que estoy bien. Mis primos organizaron una reunión familiar especial en mi honor, reconociendo mi valentía públicamente. Este apoyo familiar me mostró algo importante: aunque algunas relaciones de sangre te traicionan, otras se fortalecen en tiempos difíciles. No perdí mi familia, perdí miembros tóxicos y gané aprecio más profundo por los que genuinamente me aman. La familia no es solo quien nace contigo sino quien elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Financieramente, estoy más estable que nunca. La compensación del juicio más las propiedades recuperadas me dieron seguridad económica que ahora manejo completamente sola. Aprendí sobre inversiones, sobre manejo de patrimonio, sobre protección legal de activos.
Todo ese conocimiento que pensé que no necesitaba porque Fernando maneja esos asuntos, ahora es mío. Me enorgullece entender mis propios estados financieros, tomar decisiones informadas sobre mi dinero, planear mi futuro sin depender de nadie. Es empoderante de manera que solo puede entender quien pasó décadas dependiendo de otro para estas cosas fundamentales. Hace un mes adopté un perro, una perrita mestiza que encontré abandonada cerca del mercado. La llamé Esperanza porque eso es lo que representa para mí, la esperanza de nuevos comienzos, de dar y recibir amor incondicional nuevamente, de tener compañía sin complicaciones humanas. Esperanza duerme a los pies de mi cama cada noche. Su presencia simple y leal me reconforta. Cuidarla me da rutina y propósito adicional. Cuando la veo jugar en el parque, corriendo libre entre los jacarandás, veo una metáfora de mi propia liberación. ¿He perdonado completamente? No estoy segura. Algunos días el enojo vuelve cuando recuerdo algún detalle particular de la traición. Otros días siento una paz profunda, genuina gratitud por haber escapado de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. El perdón, aprendí, no es un evento único sino un proceso continuo. Cada día elijo soltar un poco más el rancor. Cada día trabajo en no permitir que lo que me hicieron defina quién soy ahora. Soy más que mis cicatrices, más que mi trauma, más que la mujer traicionada que casi pierde todo. Esta tarde, mientras el sol finalmente desaparece detrás de los edificios y las luces de la ciudad comienzan a titilar, pienso en todas las mujeres que están viviendo en situaciones similares a la mía. Mujeres que sospechan pero tienen miedo de confirmar. Mujeres que saben pero no se atreven a actuar. Mujeres que piensan que son demasiado viejas o demasiado débiles o demasiado dependientes para cambiar su situación. A todas ellas quiero decirles, nunca es tarde. Nunca eres demasiado vieja para renacer. Nunca eres demasiado débil para ser fuerte cuando importa. La vida después de la traición es posible, y puede ser incluso más hermosa que antes porque finalmente es auténtica.